Y es que en los próximos 20 minutitos te vamos a resumir un viaje fascinante que hizo el equipo de Miradas Viajeras a Dakhla. Es una de las regiones de Marruecos en las que se está construyendo un grandísimo destino, un destino fascinante, un destino de desierto, de deporte, de mar, un destino en el que se mezcla la tierra y las aguas, un destino de amaneceres y de atardeceres, un destino, como estáis viendo en la pantalla, que te sorprende nada más llegar y que es capaz de irte poco a poco abrazando y haciéndote y pidiéndote más y más. Nos vamos a ir a Dakhla, lo vamos a hacer con David Vigorra, el director de la revista Cultravel, y con Cristina Lozano, que me acompañaron en este viaje fascinante a un lugar que está en plena construcción, donde, por ejemplo, la Duna Blanca te sorprende porque realmente estás en un paraíso único solo en este lugar del mundo. O, por ejemplo, un paseo por la Isla del Dragón, a la que no va mucha gente, pero que este equipo estuvo, por supuesto que estuvo. O, por ejemplo, el hacer windsurf o kitesurf también, o cualquiera de los deportes náuticos que te ofrece esta isla en unas aguas paradisíacas. Llegamos a Dakhla y lo hacemos de la mano de David Vigorra y de Cristina Lozano. Cristina, buenos días. Buenos días. Un titular, ¿qué te pareció este viaje? Un paraíso por descubrir. Un paraíso por descubrir. Pues dejadme que en este instante conecte también con David Vigorra, uno de los tertulianos de este programa, periodista, escritor, viajero y director de la revista Cultravel. David, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Oye, un titular así, resumen de este destino. Pues para mí, más que un titular, fue una gran experiencia porque por fin, y me hizo mucha ilusión, pude ver dónde nace el desierto del Sáhara. He visto muchos trozos del Sáhara, pero he podido ver dónde nace. Y este contraste del mar Atlántico, nace justo el Sáhara, esa arena, ese desierto, y está al tocar, es una experiencia que a mí realmente me ilusionó y me gustó muchísimo. El nacimiento del Sáhara. De lo que es el Sáhara marroquí, en el que se dan la mano, se fusionan a la perfección esas arenas del desierto y esas aguas del Atlántico, que son un paraíso y que representan desde luego un destino que está poco a poco en construcción, que se va a convertir en uno de los grandes destinos turísticos para este año 2025 y sucesivos, y fundamentalmente para todos aquellos que quieran disfrutar de relax, de calma, de tranquilidad y de unos días para descubrir algunos lugares, Cristina, como por ejemplo esa Duna Blanca maravillosa en la que tuvimos la oportunidad de subirnos casi a unos 30 metros de altura y desde allí poder otear el horizonte y ver ese gran paraíso del que nos hablaba David, ¿no? Tierra y mar dándose la mano. Pues sí, así fue. El camino hacia la Duna Blanca fue una experiencia en sí misma, porque sí, señor, una pasada. Yo me sentía como en una etapa del Dakar. Íbamos con los coches por las rocas, la verdad es que fue apasionante, y una vez que llegamos al filo de la Duna Blanca, a ver esa gran montaña de arena fina, blanca, que realmente no te lo esperas porque todo el recorrido es más rocoso. Cuando llegas a esa gran Duna Blanca, tuvimos la oportunidad de subirla, aunque cuesta un poquito, pero bueno, el llegar a la cima siempre merece la pena. Lo que ves es un paraíso que no te esperas, porque es el contraste entre la arena que se mezcla con el agua, el fondo rocoso, los colores, y tuvimos la oportunidad de hacerlo en una hora que el sol estaba como un poquito a media altura, no era el atardecer, pero sí que es verdad que es ese punto en el que el sol empieza a brillar de una manera diferente, y la verdad es que reflejado en el agua y con el blanco de la arena, ese blanco tan puro, fue una experiencia maravillosa. La verdad es que fue muy bonito, varios 4x4, casi 20 4x4 en las que íbamos todo el equipo de Miradas Viajeras, compañeros de la prensa y también algunos agentes de viaje. Hicimos ese recorrido por el desierto que, como bien dice Cristina, podía haber sido perfectamente, vamos a hacernos ilusiones, de una gran prueba del Dakar, donde, por cierto, David, siempre te vi a mis espaldas, nunca por delante. Esto será que fuimos nosotros los que llegamos primero, ¿no?
Sí, un poquito. Ten en cuenta que la experiencia del 4x4 empieza mucho antes que llegar a la duna, ¿no? Y es ya, como Cristina dice, un poquito una experiencia de rally. Y como no, yo siempre voy detrás porque voy con los rezagados, asegurándome de que llegue todo el mundo y no los avispados ansiosos que iban el primero para llegar arriba a la duna. Que yo lo entiendo, Fernando, porque después te cuesta más subir a la duna, yo voy más ligero y la subida evidentemente es importante. No. Ten en cuenta que la duna, nosotros fuimos en marea baja y parece simplemente una gran duna, pero es una experiencia muy bonita cuando la marea está alta porque parece una isla flotante de arena inmensamente colosal. Y eso es una experiencia también bonita. Y es que la duna se transforma durante todo el día. Al amanecer es una experiencia distinta. Con las mareas que suben y bajan es otra experiencia. Y vivir y ver sobre todo ese ecosistema que hay alrededor con todo tipo de aves migratorias, flamencos rosados o garzas que se pueden ver sobre todo al atardecer cuando ellas empiezan el momento de comer y de buscar ese refugio para dormir, es realmente una experiencia digna de vivir. Una experiencia, por ejemplo, ese viento, ¿no?, que nos rodea todo el rato. Una experiencia como, por ejemplo, tirarse en croqueta. Tú no lo hiciste, Cristina. No, yo dejé que otros lo hicieran. Claro, nosotros teníamos que grabar esas imágenes y no podíamos ser los protagonistas de esa croqueta rodante que caía 30 metros hacia abajo hasta que llegaba a las aguas del mar. Oye, David, vamos con la siguiente parada. Otro de los recursos importantes que pudimos ver en Dagla fue esa isla del Dragón, a la que tampoco pudiste ir. No te atreviste a ir, pero que sí que el equipo de Miradas Viajeras descubrimos. Cortarle el sonido a Fernando rápidamente. Yo lo voy a contar yo. Los ansiosos querían ir corriendo a la Isla del Dragón. Mírala qué bonita. Pero nadie se dio cuenta que la Isla del Dragón, Fernando, se ve desde mucho más lejos. Es verdad. Yo fui primero a ver la isla y realmente la silueta del dragón existe la cabeza, la cola y el cuerpo, y es interesantísimo de ver y descubrir, porque realmente es que es un dragón en el agua, si lo ves desde esa distancia. Y después, evidentemente, los ansias pueden coger esas barcas para dirigirse a la isla y subirse encima de la loma de ese dragón. Sí, señor, es verdad que en eso te doy toda la razón. La silueta que nos habéis grabado fue espectacular. Solamente se ve desde otra posición, no yendo a la isla, y ahí el equipo de Miradas Viajeras hizo un trabajo extraordinario. Por cierto, aprovecho este momento también para recordar que en Fitur nos entregaron ese premio al mejor reportaje internacional en un medio de comunicación. Fue por el reportaje del Salvador que hizo el equipo de Miradas Viajeras con David Vigorra y Dani a la cabeza, y que, bueno, pues evidentemente sigue siendo uno de los ecos importantes de la Feria de Turismo. Estuvimos, como decimos, en esta Isla del Dragón, en la que las arenas blancas y sobre todo la subida a la cabeza del dragón te da una perspectiva 360 grados de un poco la zona de Dagla. Sí, así es, y sobre todo te das cuenta de esas aguas que son tan puras y cristalinas. Luego tomaremos el tema de la agua, porque desde el punto de vista gastronómico aquí se cultiva algo muy interesante precisamente por ese tipo de aguas que encontramos aquí. Y desde arriba de la cima del dragón nos podemos dar cuenta de la cantidad de gente que practica ese deporte favorito que atrae a tanta gente a esta zona, que es el kitesurf. Sí, señor, es verdad. Es verdad que además hay muchísimas escuelas y están muy preparados para que puedas disfrutar de esta experiencia como de cualquier otro deporte náutico, puesto que Dagla es un auténtico paraíso de los deportes náuticos. Y además, te cuento, va a tener el puerto más importante de África, que va a conectar los 3 continentes. Realmente una obra de ingeniería espectacular que va a ver la luz en 4 o 5 años y que le va a dar, yo creo, que a esta zona una vida extraordinaria. Vamos con con otra experiencia más. Esta me gusta mucho porque esta la vivió Cristina en primera persona. Subirse a un camello
no lo hace cualquiera, Cristina. No, no lo hace cualquiera y además era la primera vez que yo montaba en camello. Entonces, nosotros fuimos a donde tienen guardado... Fernando, Ya estamos. matizar, cortar el sonido. Hoy tenéis que cortar el sonido a todos. Dromedarios. No son camellos. Dromedarios, efectivamente. Explicarlo. Cristina. Bueno, pues nosotros tuvimos la oportunidad de ir a un sitio donde tienen a los dromedarios y a una serie de caballos. Entonces vivimos la experiencia doble. Y la mitad del camino la hicimos en dromedario y la vuelta la hicimos en caballo. Yo, que era mi primera vez en dromedario, no sabía cómo subirme a semejante animal. Entonces, yo, que le tengo mucho respeto a los animales y más de esta envergadura, me dijo el chico que no me preocupase, que era muy seguro. La verdad es que los guías eran maravillosos, te tratan súper bien. Y nada, pues viví la mitad del camino, luego hicimos una parada al filo de un acantilado y allí tenían un puestecito con té, agua para descansar y sobre todo observar las vistas, que son maravillosas. O sea, no me esperaba para nada que después de todo ese paseo en el que solo veíamos arena, se vieran las imágenes que estáis viendo ahora mismo, que es lo que es toda la costa. Fue la verdad es que impresionante. Y la vuelta, tras hacer la parada, se cambiaba, se hacía en caballo, y yo, que al caballo le tengo incluso más miedo que al dromedario, decidí que mejor iba paseando, que yo desde el suelo todo lo veo mejor. Oye, dejadme que tengo que continuar. David, una de las cuestiones que tenemos encima de la mesa, precisamente aquí en Negocios Televisión, fue el planteamiento de llevar este programa allí, a Dagla, para que nos cuenten un poquito más esos deportes acuáticos de los que tú hablabas antes, y también nos muestren, por ejemplo, la propia ciudad y los talleres de orfebrería. Sí, ten en cuenta, Fernando, estamos hablando de entrada de un destino que se está desarrollando. Eso es importante siempre matizar, porque sobre todo para la gente que ya está más viajada, esta es una parte importante, porque siempre quiere descubrir esa parte más auténtica. Y es que el zoco y el mercado de orfebres de Dagla es el lugar donde vamos a ver realmente la gente cómo vive, cómo comercia, y no esa parte tan turística que podemos ver en cualquier zoco, en cualquier otra ciudad que es tan ultra turística. Y eso vale la pena vivirlo. Ten en cuenta que aquí se fabrican, sobre todo son joyas, pequeñas joyas con plata y piedras preciosas que se encuentran en zonas muy cercanas. Y ese zoco de orfebres es algo encantador. Evidentemente puedes disfrutar de ese antiguo zoco que se llama Suk Lakdim. Y es un lugar donde antes estaban las antiguas murallas de la ciudad. Toda esa zona, estamos hablando del antiguo corazón de Dagla, y merece realmente la pena pasear por fuera, pero ver este zoco de orfebres. Ten en cuenta que aparte del zoco, con que también se vende artesanía local y esos típicos recuerdos, no te puedes llevar un recuerdo como un fantástico atavio, porque te puedes vestir. Ahora veréis en las imágenes, al final nos vistieron, porque es una gente muy amable, de saharauis, de la gente que vive en el desierto con las vestimentas típicas. Y si os queréis llevar un muy buen recuerdo, o que os compráis una joya, o aunque parezca una tontería, los jabones que aquí se hacen de forma artesanal. Es un jabón azul que sirve muy bien para la piel, para dejarte esa piel tan suave y tersa. Y es que aquí el color azul veréis que predomina tanto en la ropa, en las casas pintadas o en este tradicional jabón. David, yo el recuerdo que me llevaría sería la foto que acabo de ver con ese turbante y con esas vestimentas que te he visto. Una foto tuya con esas vestimentas sería el mejor recuerdo. Oye, otra cosa muy importante, porque me voy a tener que ir a los servicios informativos, me gustaría hablar de la gastronomía de Dagla. Es una de las grandes motivaciones para conocer esta zona, pero sobre todo para disfrutarla. Sobre todo para disfrutarla, aquí hay que hablar muchísimo. Las ostras, como os he dicho antes, el nivel de la calidad del agua
de los nutrientes que hay en esta agua hacen que tenga una de las mejores ostras, y ahora actualmente están muy reconocidas a nivel internacional por su calidad excepcional y el sabor único de esa agua del Atlántico fría, que provoca que la ostra se desarrolle de una forma mucho más sabrosa y una textura delicada y ese sabor marino que hace que realmente yo soy experto, entre comillas, de ostras, porque he probado ostras de todos los tipos, francesas, españolas, de Croacia, que son riquísimas, y realmente te puedo decir que son unas ostras excepcionales. Pero es que además el pulpo es aquí también el rey, y el rey por partida doble. Y es que el pulpo no era no se comía aquí, no era tradición comerlo, se exportaba siempre hacia España y otros lugares, y ahora el pulpo se empieza a consumir y es realmente muy apreciado también. Es parte de esa alta cocina marroquí. Pescados, carnes y fundamentalmente postres para coger fuerzas, Cristina, y disfrutar de los deportes acuáticos en esta zona. Sí, así es. Dakhla es una zona en la que predomina, por las corrientes de aire que tienen, predominan deportes como el kitesurf, el windsurf, y tuvimos la oportunidad de vivir la experiencia allí a los pies de la Isla Dragón. En el mismo sitio donde se coge la barca para ir a la Isla Dragón tienen varias escuelas de kitesurf y puedes experimentar principalmente en tierra, porque la iniciación se hace en tierra para hacerte con los elementos, los movimientos, y luego ya una vez pasas al mar, pero primero tienes que ser muy habilidoso en tierra para poder desarrollarte en el mar. O sea, que del camello al kitesurf, Cristina. Te veo toda una aventurera. Sí, sí, yo es que desde que estoy aquí en Miradas Viajeras es que no hago más que superarme. Bueno, pues quedaros con este destino, realmente merece la pena. Es uno de los destinos turísticos de los que más se va a hablar en los próximos años. Dakhla es un destino fascinante, es un destino mágico, es un destino para descubrir los atardeceres. Nos sorprendieron desde cualquier prisma, tuvimos la oportunidad de vivirlos muy intensamente y sobre todo de hacer unas grandes imágenes al respecto de lo que sucedía cuando caía el sol. Dakhla es un destino para disfrutar de los deportes náuticos. Dakhla es un lugar para disfrutar de cualquier convención o cualquier organización de eventos. Dakhla es un destino para disfrutar de la gastronomía y de la magia de sus gentes que nos enamoraron con su trato, con sus abrazos, con su cariño y fundamentalmente con su predisposición a hacernos muy fácil el viaje. Dakhla es un destino que hay que ir descubriendo poco a poco y del que te iremos hablando en los próximos días. Anótatelo muy bien, ahora con un vuelo directo de Ryanair desde Madrid, que nada, que en 3 horitas te deja allí y puedes disfrutar de unos días maravillosos en pareja, en familia, con amigos o con nuestros mayores. Anótatelo y mientras tanto déjame que dé paso a los servicios informativos de esta casa.